Las opiniones vertidas por Felipe Izquierdo no representan necesariamente el sentir y pensar del movimiento capitalismo revolucionario. Hola, soy Felipe Izquierdo. Habíamos hablado de los inicios de la conquista de Chile y cómo fue la batalla de Andalién, que en realidad no la describí, pero cuenta Jerónimo Vivar que esa fue una batalla inmensa donde los indios iban cada uno con sus ornamentas, o sea, en lo menos uniformado que hay. Iban todos con las mayores plumas y cosas y pintarrajeados. Era una cosa, un espectáculo. Me dijiste ver a 20.000 indios todos disfrazados y con su chivateo, que era un chivateo que se incorporó después en la caballería. La caballería chilena, en las cargas en la Guerra del Pacífico y en todas las guerras que tuvimos en el siglo XIX, fue exitosa. ¿Por qué? Gracias a las técnicas de chivateo, que el chivateo era una cosa que te estremecía de temor. Entonces, el chivateo es un grito que todos gritando, lo han visto en las películas, pero que en las películas no saben cómo era eso. Lo cuenta en este libro, que lo recomiendo mucho. Este libro pasó por todas las editoriales y como las editoriales son de izquierda, no quisieron imprimirlo, pero lo imprimió en la editorial de la escuela del ejército. Y es maravilloso, o sea, este es un libro exquisito para leerlo. Bueno, veterano de 3 guerras, cómprenlo en la librería y no se van a arrepentir. Ahí cuenta este gallo que llegó a ser general, pero bueno, no, llegó a coronel, pero él era alférez en la batalla de Chorrillos. 500 jinetes con los sables desenvainados, chivateando como los mapuches a toda velocidad y definieron la batalla, es decir, los que estaban en las trincheras salieron arrancando, porque eso era una cosa cósmica, telúrica, una cosa tremenda. Entonces, una vez más les dije que vean esa película Aguirre en la cólera de Dios, porque demuestra que los que llegaron a América eran los visigodos. La sangre visigoda se gastó en la conquista de América y se mezcló rápidamente. Y la sangre visigoda se perdió en América, básicamente, por todo el mestizaje que hubo. Después de Andalién, Valdivia llegó a un lugar que se fascinó, que era la bahía de Talcahuano. Y fundó Concepción, donde está ahora Penco. Tienen que entender que era un fuerte con unas pocas casas para poder tener comunicación. Llegaron un navío ahí, navíos pequeños que habían. Ustedes se vieron en Valparaíso, son navíos de Saavedra que llegó a Valparaíso, son navíos pequeños de 20 metros de eslora. Entonces, llegado nuevamente el araucano, el número de 20.000 guerreros nuevamente a atacar eso. Según lo que dijeron los guerreros, y esto es una cosa que yo creo, ustedes se pueden reír de mí, ríanse nomás y cáguense de la risa, pero yo lo creo. Lo que dicen en un momento determinado estaban los mapuches listos para atacar y se apareció la Virgen María. Y la Virgen María les dijo: no peleen con los cristianos porque los cristianos los van a matar. Nunca van a poder ganarle a los cristianos. Una señora de blanco que se les apareció. Los indios estaban horrorizados con esto y los que capturaron prisioneros contaron esto y los españoles también lo vieron. O sea, hubo miles de testigos. El que quiera lo cree, el que quiera no lo cree. Pero así fue. Entonces hubo después una carga de caballería, porque estaban muy mal en su momento, porque fue una batalla muy, muy difícil, pero en la carga de caballería ganaron y ahí Pedro Valdivia dijo: a estos gallos hay que sacarles la cresta. Entonces pescó a todos los miles, que tenía varios miles de prisioneros, les cortó la nariz y les cortó el brazo derecho, a otros les cortó los dedos. Y ellos mismos lo cuentan. Ellos lo cuentan como algo lo más natural. Entonces ahora todos dicen: no, es que estos son unos malos, terribles. Uno no puede juzgar con la ética que tenemos nosotros ahora, siglo XXI, siglo XX, ni siquiera en el XX, siglo XXI. La ética del siglo XXI es tremendamente exigente. Nosotros juzgamos a Pedro Valdivia que era un canalla. No, eso es lo que hacía. Era una práctica para decir: nosotros somos los que mandamos. Y los mandó a sus casas cortados, mutilados.
Imagínense el odio, el rencor que generó todo eso. Pero esa fundación era muy importante porque no se habían descubierto, ellos sabían que había un lavadero de oro que era Quilacoya. Quilacoya está a orillas del río Biobío. Si ustedes van por el lado del río Biobío norte, van a ir hacia Hualqui, Chiguayante, Hualqui, y después de Hualqui viene Quilacoya, que todavía está, y hay un estero ahí. Y en ese estero había una canoa, se le llaman canoa porque tenía la forma de una canoa. Era una canoa de oro, que era oro que estaba desde los tiempos, desde que el mundo es mundo. Nunca los mapuches habían sacado ese oro, a contrario del oro que había en el norte, que habían sacado los incas. Aquí estaba el oro completo, en Quilacoya. Si ustedes van desde Concepción hacia Santa Juana, por la carretera van a ver Hualqui y al frente van a ver Quilacoya. Y de ahí llevaban en balsas, río abajo, el río Biobío era un río navegable, no como ahora que está embancado por toda la erosión que ha habido en todos estos siglos. Entonces era un río navegable y llegaban al Valle de la Mocha. El Valle de la Mocha es donde está ahora Concepción. Y de ahí se lo llevaban a Penco, donde estaba Concepción original, y de ahí se embarcaban. Entonces sacaron toneladas en Quilacoya. Y después supieron de otro lavadero de oro que estaba más al sur, por el lado, bordeando la cordillera de Nahuelbuta. Ustedes, si van viajando hacia el sur, cruzan el río Biobío y van a encontrarse con Coronel, después con Lota, ¿ah? Y después siguen hacia el sur y van a llegar a Cañete. Cuando lleguen a Cañete, en esa zona, hacia el lado de la cordillera, estaba el lavadero de oro de Tucapel. Entonces ahí había también oro, y ese oro financiaba la conquista. Acuérdense que aquí no había aportes del Estado, del Reino Español, eran una empresa privada. Y Valdivia se fue hacia allá, fundó Cañete, fundó Angol, fundó Nueva Imperial, fundó Villarrica, en el lago Villarrica. Ustedes conocen Villarrica, la misma que es ahora, y después fundó Valdivia, que fue la última ciudad que fundó. Valdivia le puso su apellido porque el lugar era extraordinario, hasta el día de hoy es extraordinario. Imagínense cómo haber sido en ese momento, con unos bosques nativos gigantes, unos árboles tremendos, a orillas de un río que parece que está uno en un río de Europa. Entonces debe haber sido algo extraordinario, y por eso Valdivia consideró que ese era un lugar para poner su apellido, la ciudad de Valdivia, que además había un brazo de río que pasaba. Entonces Valdivia era como una isla. Todo lo que ahora, Valdivia era una isla. Entonces estaba el río Valdivia, el río Calle Calle, ¿ya? Y después el río había hecho a veces algún atajo cruzando, y eso era una zona pantanosa. Entonces era de muy buena defensa. Y estaba conectado por el mar, por el río Valdivia. Todos conocen ahí eso, han ido a ver los fuertes, me imagino. Y después siguió más al sur y llegó Valdivia llegó hasta el lago Ranco. Vio el nacimiento del río Bueno, y en ese lugar él quería seguir hacia el sur cuando llega un mensajero a Matacaballo para contarle que los indios se habían sublevado, los indios que estaban en la zona del lavadero de oro. Valdivia tiene que dar vuelta y volver hacia la ciudad de Valdivia, que eran 2 casas, 3 casas, y de ahí seguir por unos senderos que eran entre medio de imagínense esos bosques con unos troncos, o sea, los árboles de troncos gigantes, unos tremendos árboles milenarios. Tenían que pasar por unas rutas que era del ancho de un sendero para poder llegar a Imperial, que estaba en el río Imperial, que es un río también interesante y hermoso. Y de Imperial, que ahí en Imperial es el único lugar donde Valdivia escribe en todas sus cartas, que es un analto así de cartas, el único lugar donde dice esto es maravilloso. Yo digo, ¿cómo debe haber sido maravilloso si el único lugar donde dice que es maravilloso cuando todo era maravilloso, hermoso, bello? Entonces dice que esto es lo más lindo que es. La zona que ahora está horrible, porque yo he ido para allá, no tiene ninguna gracia.
Entonces, Imperial, y de ahí llegar a enfrentarse con los mapuches. Entre tanto, dejó una expedición que siguiera hacia el sur. Él seguía con su obsesión de llegar al estrecho de Magallanes. Entonces, mandó una expedición que llegó y llegó a lo que es ahora Puerto Montt. En el mismo lugar de Puerto Montt vieron esto que describen que era una bahía gigante que llegaba desde la cordillera hasta o sea, una cosa inmensa, que es el seno de Reloncaví. Entonces ahí averiguaron que había mucho más islas y que el estrecho, que no sabían los indios del estrecho, que seguían las islas para el sur. Esa fue la información que le llevó este explorador, que después volvió. Eran 10, 12 españoles que llegaron a esa zona. Entonces la exploración de Valdivia llega hasta Puerto Montt, que no existía Puerto Montt. Puerto Montt fue fundado en 1852 por los chilenos. Bueno, entonces dejamos a Valdivia, que tuvo que llegar a recorrer devolver el camino, y llegó a Tucapel con 60 jinetes, que era suficiente. Con 60 se podía enfrentar a un número de indios suficiente. Lo que pasa es que ustedes saben, Lautaro ocupó lo que se llama la cantidad de indios y hacer rotar un cuerpo de ejército para otro cuerpo. Tenía 3 cuerpos de ejército que seguían rotando, entonces iban cansando a los españoles, y esa fue la manera de ganar. Y así perdió Valdivia. Y después los Villagras, que quedaron a cargo del país, tuvieron que ir a pelear en Marigüeño, donde es ahora, la cuesta está ahí donde está de Lota a Carrampangue. Ahí está, en esa zona, a orillas de mar. Ahí los sorprendieron y ya había muerto Valdivia, y Villagra tuvo que enfrentar la misma táctica. Pero esa táctica no se pudo volver a usar nunca más. ¿Por qué? Porque los araucanos se contaminaron con todo con los virus de los españoles, y vino una mortandad tremenda. Entonces ya no tenían esa superioridad numérica. Y por otro lado vino una sequía muy grande, donde murieron, o sea, después de las grandes victorias, después de que los españoles tuvieron que abandonar Concepción, llegó Lautaro, quemó Concepción y quería ir hacia Santiago. Pero no pudo en ese momento, porque vino la sequía y vino la peste. Entonces, esos triunfos iniciales, que eran basados en el número, tuvo que dejarse como antecedente, nunca más se volvió a repetir. Entonces, ya empezó el genio militar araucano tuvo que empezar a idear nuevas estrategias, nuevas técnicas, que empezó después, vinieron uno tras otro los gobernadores. Cada gobernador nuevo venía con refuerzos de soldados, cada gobernador venía con más plata, con ropa, con pólvora, con nuevos cañones, con nuevos arcabuces, con más armas, y cada gobernador llegaba a luchar contra los mapuches, contra los araucanos, y fracasaba. Y así llegamos a 50 años de guerra ininterrumpida. La derrota de Valdivia, que nadie se la esperó. Después, la derrota de Francisco Villagra en Marigüeño, la quema de Concepción, la insurrección general, y la destrucción de todas las ciudades. También le siguieron los Pomaucaes, y también le siguieron los Huilliches. Pero todo esto se paró porque vino la peste que traían los españoles, que eran todos los gérmenes, que trajo mucha mortandad y un año de mucha sequía. Entonces eso no le permitió a Lautaro ejecutar en forma inmediata lo que él quería, que era llegar a Santiago y a arrasar y dejar a los españoles lejos. O sea, que no volvieran más a ningún territorio chileno, para que no hubiera ninguna cabeza de playa para que lo estuviera atacando. Eso es lo que pasaba, que Santiago se constituyó en una especie de cabeza de playa, porque era lo único que quedaba. Y vinieron, bueno, todos saben, García Hurtado de Mendoza, etc., Rodrigo de Quiroga, etc. Vino uno tras otro, cada uno, cuando se quedaron, antes de que llegara
García Hurtado de Mendoza, Pedro de Villagra, era un tipo tan guerrero, que tenían tan pocos recursos, que volvieron a reconstruir Concepción, fueron a la zona de lo que se llama ahora el lago Yeuyeu. Imagínense dónde han metido. En el lago Yeuyeu tuvieron guerras en las islas del lago Yeuyeu, y cuenta el mismo Jerónimo de Vivar que los indios se tiraban al lago y no sabían nadar. Yo no entiendo eso, que no supieran nadar, se morían ahogados. Bueno, entonces sería largo de contar, porque estos son 2 tomos de la historia de Encina, donde va uno tras otro. De repente aparecen ejércitos, 800 araucanos montados, que van y dejan la escoba. Vienen, capturan mujeres españolas, se las llevan. Después los españoles van a recoger las mujeres españolas. Las mujeres españolas no quieren volver con los españoles, porque estaban muy felices ahí con sus hijos, ya estaban constituidas como mujeres de los araucanos. Los araucanos después armaban fortalezas que eran inexpugnables, y que los españoles tenían que ir hacia la fortaleza, y se encontraban con hoyos simulados, muy bien protegidos, donde caía el jinete con el caballo, todo ahí, con puntas de palo ahí, aguzadas, bien filúas, donde terminaban ahí y después los remataban. Entonces, ocupaban cañones también. Entonces, todo esto fue una guerra en la cual llegó a la fama a través de la araucana de Ercilla, y a través de la realidad, que era una triste realidad, de que el reino de España, o sea, el emperador Guillermo II, estaba gastando tanto que le llamaba los Flandes indianos, porque gastaba en los Flandes, en Holanda, se le iban tercios españoles y gastaba un montón. Era donde tenía la sangría el imperio español, porque era una pelea ridícula, además, una pelea por el tema de los herejes. Pero en este caso, en América, estábamos hablando que fueron 5.000 a 10.000, no más de 10.000, pero puede haber sido 7.000 los españoles que conquistaron toda América. Y aquí, y 1.000 los muertos en la conquista. Y aquí ya teníamos, se calcula, algunos calculan 40.000 y otros 50.000, no están muy alejadas las cifras. De los españoles, los hijos dalgos, los hijos de alguien, los guzmanes, los hijos de Dios. Guzmanes eran de God, de una palabra alemana que era God, de hijos de Dios. Los guzmanes, los hidalgos que murieron, que eran 40.000 o 50.000 en Chile, en esa época donde la guerra no se ganaba, se luchaba, no se ganaba. Llega un momento en que se supone que ya estaban pacificados, que ya estaba listo, y por estas cosas de las influencias en el imperio, llega un tipo que se llamaba García Óñez de Loyola, que era un pariente de Ignacio de Loyola, el santo jesuita. A todo esto, existe un dicho de Unamuno, de don Miguel de Unamuno, que dice que los vascos tienen 2 creaciones en el mundo. Uno, la Compañía de Jesús, y la otra, Chile. Porque los vascos que llegaron al siglo XIX fueron los que armaron Chile. Entonces, este García Óñez de Loyola era un tipo inexperto, que lo pusieron de gobernador, y pensó que los indios estaban pacificados, y los fue a recorrer, los fue a visitar a todos los caciques, y le regalaba a cada cacique la última invento de la moda, que era una cocina de fierro. Entonces, como una manera de hacerse el amigo. Y esto los araucanos lo encontraban como, cuando alguien te viene a buscar la amistad, es porque realmente el tipo te tiene miedo. No entendían la generosidad ni el altruismo como una cosa natural que la civilización cristiana occidental la practica. No, para ellos esto era señal de debilidad. Entonces, todas estas cocinas de hierro las fundieron para hacer puntas de lanza, y este García Óñez de Loyola se fue a visitar pasaba recorriendo feliz de la vida con 60 jinetes, cuando llegó un cacique, no me acuerdo cuál era, y en la noche lo hizo, o sea, a la madrugada, a las 5 o 6 de la mañana, ¡fua!, no quedó ni uno. Igual que Valdivia. El gobernador muerto, 60 jinetes muertos. Lo mismo que Valdivia, y habían pasado 50 años. Y estábamos en las mismas.
Gran insurrección. Eso se llamó el desastre de Curalaba. Gran insurrección. Insurrección de los indios en Chillán, en el Itata, en el sur, en Osorno, en Valdivia. Se destruyen Osorno, destruyen Valdivia, destruyen Villarrica, la sitian. Y Villarrica tuvo que aguantar años de sitio. Al final se comían, bueno, ya los ratones no habían, los tipos se murieron de hambre. Tuvieron que rendirse o sea, no se rindieron, murieron ahí. Villarrica dejó de existir en el 1600, del desastre de Curalaba, y de ahí no se volvió a fundar, sino que en el 1883, cuando estaba la República de Chile. Entonces el desastre de Curalaba fue una cuestión tremenda. Después de toda la plata que tuvo que inyectar finalmente el virreinato del Perú, que venía de España, y en un comienzo Chile fue rentable, pero después dejó de ser rentable. Y tuvo que venirle auxilio del imperio. Entonces Felipe II dice: voy a mandar a mi mejor capitán, al mejor capitán que tengo yo en Europa, Alonso de Rivera. Y Alonso de Rivera, ¿qué es lo que hace? Viene a Chile y ni siquiera llega a Arauco, se queda en Santiago. Y en Santiago empieza a hablar con los veteranos, con todos los que habían tenido esta experiencia de 2 o 3 décadas de guerra con los araucanos. Y después de escuchar todos estos relatos, escribe al rey y le dice: no es posible conquistar este lugar en una sola generación. Tenemos que establecer una línea de fuertes en la frontera, y entre cada fuerte va a haber un lugar permeable donde van a estar los frailes, los curas predicando, va a estar el comercio, el intercambio, las dos lenguas, el mapudungun y el español, ahí, y va a irse civilizando esa franja. Y después, 20, 30 años después, avanzamos más allá con otra línea de frontera, de fuertes, una frontera que va avanzando. Esa teoría era la correcta, era la estrategia correcta. Y esa estrategia correcta no se aplicó porque es muy difícil aplicar estrategia a largo plazo, porque los cambios políticos son ridículos, como este mismo García Óñez de Loyola, que no tenía que nada que venir a hacer acá, que era un mijito rico que no tenía idea y produjo el desastre de Curalaba. Entonces, esto, él va a Concepción, pero en Concepción, ¿qué pasa? Alonso de Rivera debería haber gobernado hasta la muerte aquí en Chile, pero ¿qué pasó? Que llegó a Concepción, que él consideraba que debía ser la capital, porque ahí está el centro realmente, y en Concepción tuvo problemas. ¿Cuáles fueron los problemas que tuvo? Era bueno para las mujeres y para el trago. Entonces, en Chile eso no era bien visto, era muy pacata la sociedad. Entonces, le chocó a la gente. Era un andaluz muy bueno, de muy buen vivir, le gustaba disfrutar la vida. Entonces la gente le hizo la guerra y finalmente tuvo que abandonar Chile y dejar el puesto de gobernador. No se pudo continuar su proyecto. El proyecto quedó botado en el archivo de India, quedó botado en la historia. Y fue recuperado después, en tiempos de Montt, cuando se volvió a iniciar la reconquista de este territorio. Se hizo con ese criterio, el criterio de Alonso de Rivera, y fue exitoso porque dio buenos resultados a la larga. Ya en el 1890, ya para la guerra civil del 91, ya no existía prácticamente guerra de Arauco. Ahora debo decir una última cosa que es muy importante, porque está Alonso de Rivera y está el padre Luis de Valdivia, que era un jesuita. Entonces, ¿qué pasa? Francisco Antonio Encina dice que el hombre que más ha influido en la historia de Chile es el padre jesuita Luis de Valdivia. ¿Por qué? Porque era un padre, o sea, era un sacerdote que tenía, era bipolar, tenía periodos maníacos. En los periodos maníacos deslumbraba a todo el mundo con su oratoria y con su pluma. Entonces él convenció a los gobernadores de Chile, al virrey y al rey, de que los mapuches había que dejarlos ahí,
que no había que seguir con la conquista militar y que lo que había que hacer era que una pacificación por medio de la evangelización. A todo esto, él estaba muy en contra de lo que estaba sucediendo, que estaban llevándose a los mapuches que estaban, los que podían tomar como esclavos, se los llevaban a Santiago a Perú, mujeres, niños y guerreros, los que podían agarrar como los guerreros, y se los llevaban, los vendían. Entonces, todo eso escandalizó mucho al criterio católico del padre. Entonces, ¿por qué dice Francisco Antonio Encina que el padre Luis de Valdivia es el hombre que más ha influido en la historia de Chile? Porque él detuvo la conquista y él corrió, en el fondo, un hecho que iba si hubiera seguido la conquista, hubiera terminado en el siglo XVII, terminó en el siglo XIX, es decir, tiró 200 años para adelante, chuteó 200 años para adelante. Entonces, eso es una cosa súper importante, nos influye hasta el día de hoy. Todo lo que fue, es innumerable la cantidad de cosas que se desgranan. Eso es lo que yo quiero dejar claro, que hay dos teorías. La teoría militar, que no se pudo aplicar porque no hubo continuidad política para poder aplicar una cuestión que debía de generación en generación y que en el siglo XVII se habría acabado y Chile habría tenido una continuidad territorial antes de su independencia y habría tenido conexión hacia la Patagonia Oriental por tierra, que era su destino natural, a través de todos los pasos, que son pasos muy fáciles, en Villarrica, en Liquiñé, etc. El paso Cardenal Zamorán, el que está ahí en Osorno, etc. Entonces, habría sido otro Chile. Y bueno, ya. Seguimos después, otro día conversamos. Chao, chao. Las opiniones vertidas por Felipe Izquierdo no representan necesariamente el sentir y pensar del movimiento capitalismo revolucionario.